Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chimuelo, soy un exiliado de Nicaragua que actualmente trabaja en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Acá tengo mi fusil tipo Bren 2 de fabricación checoslovaco, el cual probablemente, si estuviera apuntando al criminal de Daniel Ortega, haría que éste desista de su criminal dictadura y si en un dado caso no está dispuesto a ceder ante sus crímenes, creo que una ráfaga en automático pondría fin a ese absurdo régimen autoritario. Incluso tendría unas cuantas ráfagas más por si acaso alguno de los engendros que lo rodean quisieran continuar con ese legado. Posiblemente uno de los grandes logros de la humanidad ante los ojos de Dios fue la derrota del comunismo a principios de los 90. Con la caída del muro de Berlín, muchos de los planes del demonio relacionados con esa ideología criminal y anticristiana prácticamente fueron disueltos. Sin embargo, aún hoy en día existen algunos engendros, porque eso es lo que son, que quieren traer de nuevo esos ideales, pero ahora enmascarados. No hay que olvidar que los hechos demuestran que muchas de esas implementaciones terminaron en desgracias, como lo son los gulags soviéticos, las hambrunas masivas en China, el Holodomor acá en Ucrania, la presión comunista en Alemania Oriental, que tenía el muro de Berlín como reja, y en cuanto a Latinoamérica, la desgracia comunista con Cuba como el peor ejemplo. Los comunistas dicen que nosotros somos iguales, que somos comunes, pero eso no es cierto. Lo podemos ver en términos de fe y en términos de razón. Dos puntos, por muy cercanos que estos se encuentren, siempre están separados por un segmento de recta compuesto por infinitos puntos. Y en términos de fe, Dios, que es omnipotente, omnisciente y omnipresente, es solo uno. Nadie puede ser igual a Dios. De manera tal que estas ideologías comunistas atentan contra la realidad misma. ¿Existen semejanzas entre los individuos? Sí, sí existen, que naturalmente conllevan el concepto de raza. No es ninguna novedad que resulta más cómodo trabajar con alguien que se asemeja a uno que con alguien que no. Esto lo podemos ver en ejemplos extremos. A una persona no le gustaría resolver un problema con la ayuda de un chimpancé. Y a un simio salvaje no le gustaría que una persona, por muy civilizada que ésta sea, le ayude a abrir la fruta que se va a comer. Y esto lo saben los que proponen el comunismo y sus nuevas máscaras como socialismo, etc. Ah, no lo hacen por ignorancia. Estos sujetos realmente tienen intenciones malévolas. En el caso de Nicaragua podemos ver cómo este sujeto, Daniel Ortega, un incompetente, gracias al comunismo, hoy goza de la posición de presidente de la República, que es un dictador, ya lo sabemos. Y tenemos a más de 6 millones de personas resignadas a las estupideces de este bastardo y a las barbaridades de sus seguidores. El comunismo lo que hace es proponer la supresión del mérito del individuo y del mérito de la raza por una suerte de igualdad que no hace más que degradar a los más competentes, a los más aptos, al nivel de los más ineptos e incapaces. Es bien sabido que en las instituciones del país muchos altos cargos están ocupados por simples politiqueros. El peor caso lo tenemos obviamente con este bastardo de Ortega. No debemos olvidar cómo en los 80 estos sujetos fueron responsables de la hambruna que duró prácticamente casi una década. Ellos dicen que fue por culpa de la administración del presidente Ronald Reagan, pero los hechos históricos demuestran que prácticamente todos los países del bloque comunista tuvieron ese tipo de hambruna. Entonces no hay que creer en las falacias que venden esta alimaña. En Nicaragua existe un problema que es un poco tabú de hablar, que se trata de la sumisión de las razas más civilizadas en favor de las más incultas. Sí, existen razas civilizadas y también existen razas incultas. Los hermanos, por ejemplo, pueden presumir, pueden estar orgullosos de contribuir significativamente a la música con compositores como Beethoven,
Johann Sebastian Bach o Mozart. Los anglosajones también pueden estar orgullosos de haber contribuido a la humanidad con genios como Sir Isaac Newton en la invención del cálculo. Y algo parecido se puede decir de los nipones en su participación en el gran salto tecnológico del último siglo. Estas son civilizaciones superiores o culturas avanzadas, por así decirlo. Otras, en cambio, tomando como por ejemplo las peores, las que representaban una amenaza para la humanidad, como los cananeos, mencionados en la Biblia también, quemaban a sus hijos en las estatuas de demonios con el fin de obtener alguna suerte de favor cósmico. Y algo parecido se puede decir de algunas razas indígenas previas a la conquista en América con respecto a los violentos y bárbaros sacrificios humanos que hacían para mejorar sus cosechas o para aumentar la cantidad de la lluvia. Claramente este tipo de civilizaciones sí representa una amenaza para la humanidad. Y es por esa razón que hoy se encuentran prácticamente extintas. En el caso de Nicaragua, el sujeto criminal, un pandillero prácticamente, Augusto Sandino, fue encargado de introducir estas ideologías comunistas de manera implícita. En su escrito Manifiesto de San Albino menciona una supuesta raza indohispánica en contra del imperialismo yanqui. Pero lo cierto es que no existe una raza indohispánica como tal. Antes de la conquista había múltiples culturas indígenas en América, desde los aztecas hasta los incas, resaltando los incas que para entonces eran una cultura bastante decente en comparación con otras que hacían sacrificios. Y lo podemos observar con su obra arquitectónica como el Machu Picchu y ciertos detalles históricos que se comentan al respecto. Entonces no existe una raza indohispánica como tal. Y luego de la conquista surgieron otras nuevas razas, múltiples, como resultado del mestizaje. Y que aún siendo nuevas razas, por mera cuestión de mérito, porque se encontraban retrasadas, siguen siendo inferiores a las razas colonizadoras. Y eso es algo pues que algunos nuevos mestizos no quisieron reconocer. No quisieron reconocer la superioridad de la cultura colonizadora. En algunos países sí se hizo y hoy goza pues de una excelente economía, como lo son el caso de Chile y Costa Rica. Pero en Nicaragua es interesante observar cómo los seguidores de este criminal de Ortega renegaban de la presidencia de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, de ascendencia claramente europea. Y lo mismo del presidente, el ingeniero Enrique Bolaños Geyer, que en este caso pues se trata de alguien con ascendencia alemana, o sea que una persona incompetente no pudo haber sido el ingeniero Enrique Bolaños Geyer, lo mismo la señora Violeta Barrios de Chamorro. Entonces esto nos demuestra que los sandinistas son unas alimañas racistas, irracionales, absurdas, que no quieren reconocer el liderazgo y la superioridad de la cultura occidental. Lastimosamente, el camino que los sandinistas están proponiendo para el país no puede ser bueno en términos de mediano o largo plazo. Sus continuas hostilidades contra los Estados Unidos de América no pueden terminar bien a largo plazo. Hay que ser bastante prudente, puesto que en el país impera una suerte de irracionalidad, de pandillero, de piedrero, y esto lo podemos constatar al observar cómo ese sujeto de Andrés Castro, prácticamente un piedrero, es considerado un héroe nacional. Incluso cuando Sandino andaba haciendo sus crímenes en la selva, ya los Estados Unidos habían salido victoriosos de la Primera Guerra Mundial contra nada menos que las potencias centrales de Europa, habiendo cruzado océanos enteros. Imagínense cuánto poderío militar. De manera tal que la supuesta lucha imperialista de este bastardo de Sandino en la selva no era más que un burdo pandillero, y no le dieron tanta importancia en aquel entonces. Y seguro que aún no le siguen dando tanta importancia, pero les aseguro que
Si hoy se decidiera en los Estados Unidos invadir el país, bombardear todas las bases militares, destruir prácticamente vasto terreno de la nación, lo harían justificados por la razón misma. Sí, por la razón misma. ¿Por qué? Porque pueden administrar los recursos de manera más efectiva, han demostrado que son una civilización mucho más avanzada y visto desde una manera puramente racional, bien podrían o extinguir la cultura de Nicaragua o someterla de manera violenta, puesto que la naturaleza, como se observa en la selva, es durísima. Entonces, ¿por qué razón no lo hacen? ¿Por qué razón los españoles no quisieron eliminar a todos los indígenas? Porque por motivos racionales hubiera sido lo más efectivo. Entonces ahí entra en juego el asunto de la moral y de la fe. Entonces los españoles compartieron el cristianismo con algunos indígenas con el objetivo de darles la oportunidad de redimirse, de avanzar, de prosperar. Recuerden que fue gracias a la venida de nuestro Señor Jesucristo que se consideró oportuno tolerar al malvado para que éste pueda mejorar su comportamiento en el futuro. Pero los actos no tan heroicos de esta alimaña sandinista, como el asesinato del niño Taylor Lorio de 14 meses por un balazo en la cabeza en los brazos de su propio padre, el mismo día del padre, o el asesinato del monaguillo en León de tan solo 15 años por un balazo en el pecho, o el asesinato de los estudiantes cerca de la Universidad de Ingeniería, el propio Día de las Madres, nos demuestran que a estas basofias, porque sí son basofias, no les interesa un carajo el cristianismo. Incluso, quizá, me atrevo a decir, que si viniera nuestro Señor de nuevo, lo sacrificarían de nuevo y lo volverían a sacrificar cuantas veces sean necesarias, sin ningún remordimiento o intención de cambio en su comportamiento. Entonces, lastimosamente, con estos actos, el enemigo comunista en Nicaragua ya nos ha declarado la guerra. Y lo ha hecho sin ni siquiera hacerlo público, lo ha hecho de una manera descarada, de una manera cobarde, criminal totalmente. Y aunque la guerra no es grata ni agradable, se los puedo decir por mi experiencia acá en Ucrania, no tenemos otra alternativa que una respuesta militar proporcional a los crímenes de Daniel Ortega y sus seguidores. La oposición hizo un trabajo muy bueno intentando resolver el problema de manera pacífica, pero lo que resultó al final fue que el liderazgo anterior de la oposición prácticamente envió a los hijos de muchos a las garras de la dictadura para que los mataran y aún no nos han dado respuesta al respecto. Siguen en su afán algunos de una solución pacífica, pero eso no va a resolver el problema con estos irracionales armados. Entonces, si estás interesado en la solución militar, te invito a suscribirte al canal Templario AR, en donde vas a encontrar información acerca de organizaciones y posibles opciones de entrenamiento militar en el extranjero, puesto que la idea es reclutar algunos comandos aptos para enfrentarse a los comunistas en Nicaragua y finalmente restablecer el orden en el país, crear una nación genuinamente próspera que tenga condiciones para sostenerse bien a mediano y largo plazo, basada en el mérito del individuo, en el mérito de la raza, en el mérito de la propiedad privada, con Dios como nuestro principal guía.